Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablar ahora de una empresa muy famosa últimamente en los últimos años, pero también bastante controversial. Y vamos a hablar ahora acerca de MicroStrategy, que ahora, según su web, se llama solamente Strategy. ¿Okay? Según su página web dice MicroStrategy, ahora es Strategy. ¿Okay? ¿De qué se trata esta empresa realmente? ¿Cuál es su principal función de esta empresa? Dice que es una empresa de software que fue fundada en 1989 por Michael Saylor, que es uno de sus representantes más famosos, Thomas Spar y Sanju Bansal, con una sede en Tyson Corner, Virginia, Estados Unidos. ¿Okay? Y la empresa es conocida principalmente por dos aspectos claves. Uno, que es la inteligencia de negocios, y dos, la inversión masiva en Bitcoin. Pero su razón de ser, digamos, su principal razón era el desarrollo de una plataforma de análisis de datos con inteligencia artificial que le permite visualizar datos, informes avanzados, dashboard interactivo para hacer análisis financiero. ¿Okay? Obviamente esto ya hay muchas empresas que lo hacen también. De eso prácticamente todas las plataformas de análisis te están brindando esa ayuda con la IA, y las propias IA como DeepSeek o ChatGPT te ayudan con ese tipo de análisis. ¿Ok? Por lo tanto, es algo que en el sector está bastante competido y no la diferencia tanto. Sin embargo, este segundo punto, que es la inversión masiva en Bitcoin, es lo que lo hace, como decir, algo interesante. Si nosotros vemos, por ejemplo, los ratios financieros que puede tener la empresa, es una empresa con, digamos, con ciertos problemas. Si nosotros por lo menos vemos lo que es el ratio de precio por utilidad, vemos como la empresa tiene menos 50 y la industria trae 31,06. ¿Qué significa eso? Que la empresa no genera utilidades netas, mientras que el sector sí. Y esto se debe a sus grandes pérdidas operativas. Por lo tanto, lo que es la inteligencia artificial no le está dando dinero. ¿Okay? No le está generando ningún dinero con respecto a su utilización, ¿verdad? Por ejemplo, en el siguiente dato, que es el precio por venta, dice extremadamente alto. Sugiere que el mercado valora Strategy mucho más que a sus pares, posiblemente por su exposición a Bitcoin. Entonces es algo un poquito contradictorio que tú no generes utilidad neta, ¿verdad? Pero tengas una valoración bastante grande en el mercado. Y si vamos a lo que llamamos el precio de flujo de caja, vean que tenemos menos 1514.34 con respecto al movimiento de la industria de 20,18. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un flujo de caja negativo. ¿Ok? O sea que realmente la empresa como tal, lo que genera su principal dato de la empresa no funciona. Y así podemos ver que tiene demasiados datos en negativo. Entonces, esta empresa como tal, como el valor tal de la empresa, no es bueno. De hecho, cuando vemos su valor intrínseco, sacando los datos a lo que realmente se dedica a la empresa, fíjense que está sobrevalorado a un 97%. O sea, el valor de esa empresa, digamos, promedio debería ser 8.57. Y como dice aquí, que en el mejor de los casos, un 9.16 dólares por acción. Ahora, ¿cuánto cuesta MicroStrategy en este momento? Está en 341.87. Ahora, fíjense que aquí en TradingView nos da un pequeño informe de los analistas técnicos de cuánto puede llegar a costar esto, para arriba o para abajo. Y fíjense que los datos nos reflejan una compra fuerte. ¿Ok? Y nos estiman unos precios. La mínima estimación positiva es de 409. Son un incremento de 19%.
El promedio de los analistas espera que se incremente un 58% y hay unos analistas más optimistas que pueden incrementarse en un 90%. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este análisis? ¿Por qué esta opinión en una empresa que realmente no te genera dinero? Desde el punto de vista de lo que hace la empresa, de su supuesta análisis financiero. Obviamente es porque su expectativa está avanzada a las grandes compras o a la grande inversión que tiene en Bitcoin. Y de hecho, parte de esa inversión es con deuda. Por eso mantiene un margen operativo muy negativo gracias a la deuda para poder comprar y adquirir Bitcoin. O sea, ha comprado Bitcoin con deuda. Entonces, las expectativas son buenas desde el punto de vista de que si se mantiene anclado con Bitcoin, pero como inversión como tal de lo que genera la empresa va a depender netamente de su especulación en Bitcoin. Entonces, para invertir en esta empresa hay que tomar en cuenta que tienes un riesgo bastante grande, porque si Bitcoin no logra hacer esos movimientos, pues la empresa de MicroStrategy obviamente va a caer a sus valores reales de $9. Está de 341, $9. Eso significa la quiebra para muchas personas. Ahora bien, yo les dije en el video anterior del SP500 que estuvieran pendientes en el video siguiente, y este es el video siguiente, de por qué creo que Bitcoin va a subir. Fíjense, este es el gráfico de MicroStrategy en gráfico diario. Voy a ponerlo en semanal. Este es el gráfico de MicroStrategy en semanal. Y si yo divido pantalla y en el segundo gráfico yo coloco Bitcoin y a Bitcoin también en semanal, vamos a activar aquí las medias móviles y vamos a borrarle todos los dibujitos que dejamos ahí. Si ustedes son detallistas, observan que prácticamente es el mismo gráfico desde la última caída de Bitcoin, o sea, desde esta zona. Desde la última caída importante de Bitcoin hacia arriba, MicroStrategy y Bitcoin son dos hermanitas. Son dos hermanitas de la caridad. ¿Ok? Ahora bien, hay una diferencia en este momento. Voy a meterle un poquito más de zoom, voy a ampliar esto aquí. Del lado derecho tengo a Bitcoin, del lado izquierdo tengo a MicroStrategy. Observemos en este momento, vean cómo está el monitor de MicroStrategy ya bastante extendido y hay un cruce ya en el RSI de abajo hacia arriba a su media de 14 periodos. Eso no ha sucedido en Bitcoin todavía, pero lleva el mismo patrón, sin embargo, como un poquito más retrasado. ¿Okay? Entonces, si yo me voy y detallo, le meto más zoom a MicroStrategy y me voy tal vez a un gráfico diario, yo puedo darme cuenta que MicroStrategy ya está perforando la resistencia o la directriz bajista que tenía el rango en su empresa con esta ruptura a los 3.42. Vamos a ponernos en gráfico diario en Bitcoin. ¿Okay? Y Bitcoin todavía no la ha perforado. ¿Okay? No la ha perforado. Ahora bien, tomando en cuenta que la mayor inversión de MicroStrategy es Bitcoin y esa perspectiva que tienen esos analistas importantes y viendo los ratios, probablemente MicroStrategy ha seguido comprando. Y si él ha seguido comprando, hay muchas personas que siguen la misma estrategia de seguir comprando con él. Por lo tanto, la ruptura de Bitcoin no puedo decir que será 100%, pero es bastante probable que veamos esa ruptura de la directriz por lo menos a la zona 95.000, que lo habíamos visto
en el video anterior. Vamos a quitar este aquí porque aquí no me lo va a cargar aquí. Este aquí, para que se quede. Podemos ver este movimiento a la zona de los 95, 96 mil. Para romper la directriz exactamente como lo hizo MicroStrategy. ¿Okay? Ahí hay una resistencia importante, no solamente porque hay un perfil de volumen, sino que ya vimos el libro de órdenes de Bitcoin en el video anterior donde hablamos de que sobre todo aquí en la parte de spot por la parte alta, aquí tenemos la primera resistencia 94, 95 mil dólares. ¿Okay? Entonces es un movimiento que tal vez no se dé hoy, va a haber algún ranguito, tal vez tarde algunos días, algunas semanas, pero es la expectativa que nosotros vamos a ir llevando. Entonces, con el respecto de las criptos, hay que ir viendo una por unas, porque hay algunas que todavía no se han puesto a la orden de la subida, pero hay otras que sí, que pueden estar dando oportunidad de subir. Mantengan lo siguiente, todavía sigue siendo un rebote, todavía no podemos cantar victoria porque en el gráfico semanal todavía le falta tiempo. ¿Okay? Si vemos a Bitcoin nuevamente en semanal, todavía le falta tiempo para darnos la entrada. Pero este movimiento de MicroStrategy nos puede tal vez estar marcando el rumbo de lo que pueda llevar Bitcoin en las próximas semanas. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta información, este dato. Recuerden que simplemente es mi opinión, simplemente es una forma de ver el mercado. No necesariamente tiene que ser una verdad absoluta, tienes que hacer tu propio análisis, tus propias conclusiones. Probablemente me faltan algunos datos que no estoy tomando en cuenta, déjamelo en los comentarios para tomarlo en cuenta para el siguiente video. Cuídense mucho, pero yo me voy a arriesgar. Voy en long. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.